Familia, tenga muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y en esta hora venimos con esta meditación el día 7 de mayo del 2023. Hoy es el día del soldado salvadoreño, así que felicidades para todos los soldados. Vamos ahora en este momento pues a entonar unas alabanzas y vamos a cantar esta que dice Remolineando. Dice así: hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte, oh mi Señor. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio corona, vestido real. Así es Jesús que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, celebraré a mi Señor. Remolineando, por causa de él yo me haré más vil. Hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh mi Jesús. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio vestido, corona real. Así es Jesús que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, celebraré a mi Jesús. Remolineando, me haré más vil por causa de Jesús. Me haré más vil por causa de Jesús. Amén, gloria al Señor. Invitamos ahora a nuestra hermana Silvita para que nos lleve en oración. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Amén. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de estar reunidos un domingo más, que nos permitió podernos poner en pie y darle a Él la honra y la gloria. Así es que vamos a inclinar rostros para orarle a nuestro Señor. Gracias, Padre, te damos en esta preciosa mañana por la oportunidad, Señor amado, que nos has dado, Señor, de poder estar aquí, Señor, de poder, Señor, tener este tiempo, Padre Santo, para poderte alabar, para poderte bendecir, Señor amado, para poder tener este tiempo, Señor, de escuchar tu palabra. Queremos ponernos en el hueco de tu mano y así suplicarte por todos aquellos, Padre Santo, que en algún momento, Señor, nos van a acompañar en la transmisión, que seas tú también, Señor, bendiciendo sus vidas, poniendo, Señor, todo bálsamo de que tengan angustia en su corazón. Sé tú, Señor, poniendo tu mano poderosa y sanadora para que puedan tener ellos paz y confianza, Señor, en ti, como también por aquellos enfermos, Señor, que seas tú obrando por aquellos que gracias a ti ya salieron del hospital, pues están en recuperación, Señor, que seas tú siempre, Señor, glorificándose en sus vidas, Padre. Y gracias te damos, Señor, también por la oportunidad, Señor, que les has dado a aquellos que ya testificaron de las grandezas tuyas, Padre Santo, porque los has sacado en victoria de esas pruebas, de esa situación que han pasado. Así te suplicamos por los que aún están en el hospital, Señor, que puedas tú obrar, Señor, en esa elevación de azúcar, que tú la puedas normalizar para que pueda seguir su proceso, Señor. Y así por todos aquellos que te necesitan, Señor, sé tu propicio en este tiempo, Padre, para que puedan ellos sentir tu mano poderosa, Señor, por esos huesos, Señor, esa columna, que seas tú poniendo todos esos huesos, esas canillas, esas caderas, Señor, en su lugar, Padre bendito. Solo tú puedes hacer la obra, amado Dios, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque creemos en tu misericordia, en tu poder y en tu bondad, Señor. Quédate con nosotros en este tiempo, Padre amado, en el cual hemos dispuesto para exaltarte y glorificarte, Señor. Como también te suplicamos, Padre, por nuestro país, El Salvador, por tu pueblo Israel, por la paz en Jerusalén y sobre todo en la de nuestros corazones.
Quédate con nosotros en este servicio. Sé tú ministrando, Señor, al que va a llevar tu santa y bendita palabra. Sé tú, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, sustentándonos y ayudándonos, regenerándonos, limpiándonos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana. Bien, vamos a seguir cantando alabanzas al Señor. Bueno, este día, pues por motivos especiales tuvimos que hacerlo a las 9 de la mañana, pero aquí estamos siempre dándole honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dice así, vamos a cantar esta otra que dice: yo te adoro, Señor. Dice así: yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Ha echado a la mar quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Ha echado a la mar quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Echó a la mar los carros de Faraón. La 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 la. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros de Faraón. La 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 la. La 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 la. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con pandero danzará, la lengua de los mudos hablará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Hosana al Rey, hosana al Hijo de David. Hosana al Rey, hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas lo digan nuestra voz y en las alturas. Hosana, y en las alturas. Hosana. ¿Quién como el Señor, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como el Señor, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo,
temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo alabará, con pandero danzará, y dirán, ¿quién como el Señor? Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Con aceite Él me ungió, y mi copa rebosa ya. Sus mercedes y su bondad cada día me seguirán. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a mi Jesús porque Él ha vencido. Con poder alabaré a mi Jesús porque Él ha vencido. Con poder. Bendito sea mi Señor, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea mi Señor, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en quien confiaré. Los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Toda la casa de Israel se alegró, y en la presencia del Señor danzó. Toda la casa de Israel se alegró, y en la presencia del Señor danzó. Alzaré mis manos al Señor, y en su presencia danzaré como Israel. Un manto de júbilo descenderá de él, y todos gritaremos, gloria a nuestro Padre Celestial. Amén, gloria al Señor. Bendito sea Él por la oportunidad de cantar estas alabanzas. Así que en esta hora pues vamos a venir lo que es ya en la meditación. Para ello vamos a buscar el capítulo 21 de el libro de Apocalipsis, capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Vamos a continuar ahora y vamos a ver la descripción que tenemos de la Nueva Jerusalén, o sea, la nueva ciudad, la santa ciudad de Jerusalén que descenderá del cielo. Bueno, vamos a leer del versículo 9 en adelante. Apocalipsis capítulo 21 del versículo 9 en adelante. Cuando lo tengan me dice un fuerte amén. Gloria al Señor. Le vamos a dar lectura tal como ha sido inspirado por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice la palabra de Dios. Dice así: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, lleno de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los
12 apóstoles del Cordero. Dice en la otra versión: después de esto, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas plagas terribles, y me dijo: acércate, voy a mostrarte a la novia, la que va a ser la esposa del Cordero. En la visión que el Espíritu de Dios me mostró, el ángel me llevó a un cerro grande y alto y me enseñó la gran ciudad Santa Jerusalén que bajaba del cielo, donde está Dios. La presencia de Dios la hacía brillar y su brillo era como el de una joya, como el de un diamante, transparente como el cristal. Por fuera estaba rodeada por una muralla alta y grande. En la muralla había 12 portones. En cada portón había un ángel y en cada portón estaba escrito el nombre de una de las tribus de Israel. Tres de sus portones daban al norte, 3 daban al oeste, 3 daban al sur, al norte, al oeste, al sur. La muralla estaba construida sobre 12 grandes rocas y en cada roca estaba escrito uno de los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy, mi Señor, por este momento. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das. Y gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Asimismo, Señor, te suplico por la salud de mi madre, Señor, que seas tú, por favor, poniendo tu mano poderosa de sanidad para que ese hueso fracturado pueda llegar, Señor, hasta su lugar. Y esperamos también, Padre, que esos exámenes, análisis que se le están haciendo, esa evaluación, Señor, quizás para poder llegar hasta una cirugía, te ruego, Señor, que seas tú el que por favor obres, y que si se van a llegar a esas circunstancias, Padre, que seas tú, por favor, el que tomes el control de las manos del médico que hará esa operación, Señor, y que seas tú también en este momento, Señor, dándole fortaleza a mi madre, como también a cada uno de sus hijos, sus nietos, Señor, y bisnietos, donde quiera que se encuentren. Que seas tú, por favor, Señor, obrando pues en su salud y en cada uno de nuestras familias. Así también te suplico, Señor, por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador y por cada una de las familias que representamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, como también, Señor, por nuestros familiares enfermos, por cada uno de aquellos que ahora están en cama, que están adoleciendo de alguna enfermedad, Señor, en el hueco de tu mano los deposito para que seas tú, por favor, obrando en su salud. Al igual, Señor, que por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, nuestros hermanos en la carne, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros sobrinos, a nuestros suegros y cuñados también los depositamos en el hueco de tu mano, Señor, para que seas tú, por favor, obrando, Señor, en la vida de ellos juntamente con su familia. Desde ya, Señor, te suplico que seas tú quedándote desde el principio hasta el final, y que sea el Espíritu Santo el que me inspire, Señor, para poder desarrollar este tema. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo suplico todo, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien. Como decía, vamos a ver ahora lo que es la Nueva Jerusalén. Ya anteriormente estuvimos viendo pues el cielo nuevo y la tierra nueva que el Señor hará para que todos aquellos que hemos alcanzado hasta ese momento la redención, podamos disfrutar de esa de ese nuevo estatus, si lo queremos ver así, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, pues al venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, se ha convertido en una nueva criatura. Bien, lo que dice en este versículo, el versículo 9 de Apocalipsis 21, tiene una relación también con el versículo 1 del capítulo 17, pero antes leemos aquí lo que dice en lo que dice este versículo en 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Por qué digo que tiene cierta relación con el 17:1? Porque en el 17:1 dice
Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Recordemos que en el capítulo 17 y en el capítulo 18 y aún en el 19 vemos, pues, bueno, más que todo en el del 17 al 18 vemos cómo la gran ramera o todo el sistema religioso, el cual se va a unir en el nuevo gobierno del nuevo orden mundial, y la cual será destruida. Entonces ahí vemos que la relación que hay es que la ramera será destruida completamente por nuestro Señor Jesucristo, y que la esposa, una para juicio, por decirlo así, la gran ramera está determinada para juicio, mientras que la iglesia, de todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador personal, estamos para recibir la gloria de Él, por haber creído en Él. Por eso dice que vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. O sea, ¿quién es la desposada? ¿Quién será la esposa del Cordero? Pues nada más y nada menos que la iglesia. No así todo el sistema religioso, que en algún momento se ha opuesto a la verdad del Evangelio, se ha opuesto a que muchos inclusive hablemos de la verdad que la Biblia nos enseña al respecto. Por eso también dice en la versión actual: después vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas en las últimas plagas terribles, y me dijo: acércate, voy a mostrarte a la novia, la que va a ser la esposa del Cordero. O sea, refiriéndose a la iglesia. En otras palabras, podemos decir que la Jerusalén, la nueva Jerusalén, también está vinculado a la iglesia de Cristo, a todos aquellos que hemos creído en Él como nuestro único Salvador personal. Ahora bien, si vemos lo mismo que dice en el 9 del 21 y el 1 del 17 de Apocalipsis, nos damos cuenta que siempre aparece el ángel que lleva, dice, las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. O sea, lo que dice aquí, que el ángel que tenía las 7 copas llenas con las últimas plagas terribles. O sea, todo lo que va a acontecer desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, nos daremos cuenta de todas las cosas terribles que van a pasar en la humanidad, todas las cosas terribles que van a pasar en aquellas personas que han rehusado creer en Cristo, que han rehusado recibir al Señor en su corazón, que han rehusado. Entonces, por eso veíamos en el versículo 8, y lo leo de nuevo: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo que decía el versículo 8 está determinando para quienes será prohibido entrar a ese lugar, y de hecho pues estarán ya en el lago de fuego, disfrutando de la compañía del anticristo, del falso profeta, y también de Satanás, el cual va a ser lanzado, como dice aquí, que es la muerte segunda. Entonces, ahí, juntamente con Satanás, juntamente con el falso profeta y la bestia, que es el anticristo, estarán en el lago de fuego que arde con azufre. Entonces, ahora, por eso decía que cuando leemos el 9 nos damos cuenta a dónde va a ir todo ese sistema religioso y a dónde va a ir la iglesia, aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador personal. Y dice en el 10: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, dice en la otra versión: y en la visión que el Espíritu de Dios me mostró, el ángel me llevó a un cerro grande y alto, y me enseñó la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, donde está nuestro Padre Celestial. Entonces, vemos ahí que en el verso 10, pues, hay una relación entre lo que es la iglesia y la nueva Jerusalén, en donde nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo mora con los redimidos. Allí
se disfrutará de la nueva tierra y el nuevo cielo que el Señor ya ha preparado hasta ese momento, para que todos y cada uno de nosotros que vivamos, que en ese momento delante de su presencia vamos a disfrutar de todo eso que el Señor ha preparado para aquellos que hemos creído en Él, siempre y cuando pues que estemos también, ¿verdad?, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, para no vivir nuestras vidas de acuerdo a como nosotros creemos que es lo oportuno hacerlo, porque en Cristo Jesús, como ya somos nuevas criaturas, como ya somos redimidos, ya somos perdonados, ya tenemos la oportunidad de la vida eterna, entonces debe de haber un cambio en nuestras vidas, debe de haber un cambio en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestra manera de ser, ya no actuar de la manera como cuando no conocíamos del Señor. Entonces vemos pues que en el versículo 10 dice eso, ¿verdad? Que el ángel, que Juan fue llevado en el espíritu a la montaña o al monte grande y alto, y le mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. O sea, que aquí nos podemos dar cuenta que esta Jerusalén no es construida por mano de hombre, sino por la mano poderosa de nuestro Padre Celestial, quien está pues allá en el cielo juntamente con nuestro Señor Jesucristo, y que intercede por nosotros. Entonces, eso es lo más maravilloso que podemos entender y darnos cuenta de cómo el Señor siempre está guardando. Ahora bien, ¿qué dice el 11? Dice en la versión actual: la presencia de Dios la hacía brillar, y su brillo era como una joya, como el de un diamante transparente, como el cristal. Dice en la otra, dice: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Entonces, hay un superlativo en la Valera en donde dice que dice preciosísima. O sea, que la comparación, el fulgor que dice aquí es el brillo, el resplandor, o la brillantez, o el destello que esto tiene. Y recordemos que solo la gloria de Dios, que es algo indescriptible. Entonces nos damos cuenta que quien hace brillar a esa ciudad, a la nueva Jerusalén, a la santa ciudad Jerusalén, dice teniendo la gloria de Dios. ¿Quién la hace brillar? Pues nuestro Padre Celestial, que como en el principio, cuando el mundo estaba en tinieblas y cuando el Señor dijo hágase la luz, y fue la luz. Entonces era la gloria de Dios que también iluminó al mundo para poder crear al hombre en la luz y no en la oscuridad. Entonces, eso mismo podemos ver aquí en este versículo, que la gloria de Dios está en esa ciudad y que eso es lo que la hace brillar. Como en nuestras vidas, como cristianos, como evangélicos, como hijos de Dios, debemos de permitir que la palabra, el Espíritu Santo, pueden gobernar nuestras vidas, puedan gobernar nuestras mentes, puedan gobernar incluso pues nuestros deseos, que a veces no son buenos deseos, sino malos deseos, pero si le damos oportunidad al Espíritu Santo y a la palabra, el Señor nos hará brillar. Así como el sol hace brillar a la luna, ¿verdad?, para que en la noche alumbre, así también cada uno de aquellos que reconocemos que Jesús es nuestro Salvador personal, nos puede hacer brillar ¿a dónde? En medio del pecado, en medio de la perversidad, en medio de todas aquellas cosas que en la sociedad se busca, o se viven, más bien dicho. Entonces, bajo esa situación nos damos cuenta que así como brilla la ciudad, así también resplandecerán todos aquellos delante de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial, como lo dice en el capítulo de Daniel 2, que resplandecerán a una perpetuidad. ¿Por qué? Por haber confiado y por haber creído que solamente en nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar esa bendición de la salvación. Por eso dice, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Entonces nos damos cuenta que la gloria de Dios hacía brillar
la hacía brillar. Esto indica que nuestro Padre Celestial estaba en ella, o sea, que está en esa ciudad. Juan describe la gloria de Dios, esta ciudad, y dice que era un fulgor, un resplandor, un brillo, una brillantez. Como dije, todo esto nos hace ver que se trata de una belleza indescriptible. Entonces, eso pues es lo que hay en la Nueva Jerusalén. Ahora, del versículo 12 al 14 habla del muro y de las 12 puertas y también de los cimientos. O sea, dice el 12: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Bien, ahora podemos, luego les daré los nombres, respecto a las ¿cómo se llama? A las tribus. Bueno, porque dice, ¿verdad? Un muro alto y grande, o sea, un muro o una muralla. Dice, por fuera, en la otra versión dice, por fuera estaba rodeada por una muralla alta y grande. En la muralla había 12 portones, y en cada portón había un ángel, y en cada portón estaba escrito el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Ahora bien, quizás nos podíamos preguntar, ¿por qué una muralla tan alta? O por qué un muro perimetral, el que está, digámoslo así, si lo vemos bajo ese punto de vista, como una protección. Pero tomemos en cuenta que en ese momento ya no habrán enemigos de Israel. Recuérdese que ya todos aquellos que persiguieron a Israel, todos aquellos que un día pues quisieron destruirlo, ¿verdad? Así como quisieron destruir a la iglesia primitiva, matando o quitándoles la vida a muchos creyentes porque no renunciaban al nombre de Jesús. Entonces nos damos cuenta que esa seguridad que ahora tendrá la ciudad no es para los enemigos, sino porque la verdad, como dice en uno de los versículos que leíamos anteriormente, que nada inmundo podrá entrar a ese lugar, y que solamente van a entrar, lo que dice en 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiere decir que ninguno que no reconozca que Jesús es su Salvador, que no reconozca que Jesús que por medio de él tenemos la vida eterna, no podrán entrar hasta ese lugar santo. ¿Por qué? Porque nada inmundo. Entonces, ahora, si vemos los muros y los analizamos, nos damos cuenta que los peregrinos que viajaban a la Jerusalén antigua, o sea, la Jerusalén, porque hoy no hay muros, sino pues solamente el lugar de los lamentos, ¿verdad? Lo que le han llamado así. Pero entonces, recordemos que en aquella época, en la antigüedad, la ciudad estaba en medio de una fortaleza, así como los garitones que se ven también allá en los cuarteles del ejército, ¿verdad? Donde hay garitones en las 4 esquinas o en medio, dependiendo de lo grande que sea pues el perímetro. Así también ponen esos guardias, esos vigilantes, y nos podríamos decir que cuando las personas iban a llegar a Jerusalén, los peregrinos, lo primero que veían que eran las murallas, ¿verdad? O las puertas o los portones por donde entraban las personas que iban a visitar a Israel. Entonces, esto es por eso decía, ¿por qué el muro tan alto? ¿O para qué sirve? Bueno, para defensa no era, pues los enemigos ya no existían, pero también podríamos interpretarlo como la seguridad de gozo y seguridad de todos los redimidos por el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Isaías capítulo 26 versículo 1 encontramos, Isaías capítulo 26 versículo 1 dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Entonces, lo que podríamos decir que los muros y antemuros es símbolo de la salvación que nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo,
nos ha dado la oportunidad de la vida eterna. Entonces, bajo esa situación podremos decir, ¿verdad?, que el muro es la seguridad de gozo, de gozo que vamos a tener todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, ¿verdad? Si es que nos vamos en el llamado, o si cuando estando muertos vamos a oír, ¿verdad?, la trompeta que el Señor sonará desde los cielos para que su iglesia sea levantada. Entonces, podemos decir que las 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, son las 12 tribus de Israel distribuidas en el oriente, como dice en el versículo 13, porque dice el 13: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Bien, ¿cómo estaban distribuidas las tribus? Cuando tanto como iban en marcha y en medio llevaban el tabernáculo con la tribu de Leví, entonces ellos caminaban como haciendo un perímetro de seguridad. Por eso, al oriente, ¿cuáles eran las 3 tribus que estaban? Bueno, estaba Judá, Zabulón e Isaacar. O sea, que estas 3 tribus eran las que estaban ¿a dónde? Al sector oriente. Y al sector sur estaban Rubén, Simeón y Gad. Al occidente estaba Efraín, Manasés y Benjamín. Y al norte estaba Dan, Aser y Neftalí. Esta era la distribución que había de las tribus, y eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 2 parece. Ahí está. Entonces ahí está cómo eran distribuidas las tribus, y la primer tribu era la que comandaba las segundas tribus, y allí pues se aglomeraban todo el ejército para protección, digámoslo así, de todo el mobiliario, o cuando estaba parados el campamento, cuando el tabernáculo estaba levantado, entonces así era como descansaban y protegían de la presencia del enemigo. Sí, lo queremos ver bajo ese punto de vista. Ahora bien, podemos entender que esto, dice, nos demuestra el acceso a la Nueva Jerusalén a través de la nación judía. Si bien es cierto, bueno, la Biblia dice que de dónde proviene la salvación, proviene de los judíos. ¿Y por qué? Porque los judíos fueron los primeros en recibir la palabra de nuestro Padre Celestial, o sea, la Torá, la ley, para que ellos fueran los, por decirlo así, los evangelizadores. Pero como lamentablemente no lo supieron hacer, entonces por eso la iglesia ha tomado. Entonces, por eso digo, por eso esto nos demuestra que el acceso a la Nueva Jerusalén es a través de la nación judía. O sea, porque a través del evangelio dado a los judíos es que nosotros hemos alcanzado la salvación. Y si no, veamos en el Nuevo Testamento quiénes fueron los escritores del Nuevo Testamento. Pues ahí encontramos Pablo como el mayor de los escritores. De ahí pues cada uno de los evangelios y Hechos. Bueno, Hechos tiene un solo escritor, Hechos y Mateo, pero los otros 3 pues tenemos a Marcos, Lucas y Juan, que son los escritores del evangelio. Como también podemos encontrar pues las otras cartas escritas por Santiago, y también las cartas escritas a Timoteo. Entonces nos damos cuenta que de parte de los judíos es que también nosotros hemos alcanzado la salvación, porque por la evangelización, por el levantamiento de iglesias que Pablo hizo, usted y yo ahora tenemos la oportunidad de la vida eterna, oportunidad que no teníamos antes. ¿Por qué? Porque éramos unos renegados delante del Señor, no queríamos nada. Por eso Pablo también en Romanos capítulo 9 versículo 4 dice, Romanos capítulo 9 versículo 4 y 5 dice: de los cuales son la adopción, la gloria, la promulgación, la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. O sea que Pablo todavía lo dice en Romanos, que ahora cada uno de nosotros estamos pues unidos en fe, o por el llamado que hemos recibido de parte del Señor, estamos unidos en fe al pueblo de Israel.
¿verdad? No somos pueblo de Israel, pero por la fe, usted y yo, como ellos, como nosotros, así como todos los judíos que han creído en Jesús como su Salvador personal, ellos también están como dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros que estamos dentro de la iglesia, como gentiles, estamos unidos en la fe con el pueblo de Israel. Ahora porque dice en Juan capítulo 4, 22. Juan capítulo 4 versículo 22 dice, esto es lo que afirma Jesús, que dice que la salvación viene de los judíos. O sea, aquí estamos viendo que en este relato, cuando es escrito el Evangelio de Juan, por palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él declara que la salvación proviene de los judíos. Entonces, por esa razón es que usted y yo siempre debemos de amar al pueblo de Israel, de respetar al pueblo de Israel, de pedir por el pueblo de Israel. Hay muchas personas, incluyendo pues iglesias, quizás religiosas, pero orar por el pueblo de Israel para ellos no es de buen gusto. Entonces por eso a muchos de nosotros nos critican, porque siempre en nuestras oraciones llevamos en oración al pueblo de Israel por la paz en Jerusalén, porque es un mandato divino. Lo encontramos en el Salmo 122. Allí encontramos donde el Señor nos está diciendo que todos debemos de orar por el pueblo de Israel, por la paz, y pedir por la paz en Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenemos que ser agradecidos. Antes no teníamos la oportunidad de la vida eterna. Antes usted y yo éramos renegados, como decía anteriormente, porque no creíamos en la palabra, no creíamos en Jesús, no creíamos en el Padre, aunque nosotros allá en nuestros adentros decíamos que hay un Dios, pero no lo obedecíamos ni tampoco lo respetábamos. Por lo tanto, vivíamos pues nuestras vidas como mejor nos parecía. Pero al venir a los pies de Cristo nos damos cuenta que nuestras vidas han cambiado y que ahora Él es el que nos gobierna. Y por eso pues debemos de agradecerle al Señor, porque la salvación la hemos obtenido, o la podemos obtener a través o por la negación del pueblo de Israel, es que nosotros alcanzamos esa salvación. Ahora bien, dice en el 14 dice, la muralla estaba construida sobre 12 grandes rocas, y en cada roca estaban escritos uno de los nombres de los 12 apóstolos del Cordero. En la Valera dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre los 12 y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstolos del Cordero. ¿Quiénes eran los apóstoles que el Señor llamó para educarlos, para instruirlos, para que a través de ellos el Evangelio se siguiera predicando? Entonces, en la Biblia encontramos pues quiénes son los 12 apóstolos que Jesús llamó. Dice, primero a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés, Felipe, Judas el Iscariote, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Bartolomé, Judas Tadeo y Simón. Entonces, recordemos que Judas Iscariote fue reemplazado por Matatías, por el que fue pues elegido para llenar, por decirlo así, la vacante de apóstol que había dejado Judas del Iscariote, el celote, el que había traicionado a Jesús. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que por qué se mencionan los 12 patriarcas y los 12 apóstolos en esta situación. Bien, como decía anteriormente, los profetas, bueno, de las 12 tribus, de la tribu de Judá especialmente, viene la descendencia para que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra, y que por medio de ellos nosotros alcanzamos la salvación. Pero el fundamento, como decimos nosotros, el fundamento del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la roca inconmovible es nuestro Señor Jesucristo, y nos damos cuenta que tanto los patriarcas como los 12 apóstoles, aunque hicieron quizás trabajos diferentes, pero sin embargo los dos eran importantes para el Señor. Por eso ahora podemos entender pues que por qué el Señor hace esto en cuanto a los apóstoles. Los 12 patriarcas y los 12 apóstoles son
que los 12 patriarcas son las 12 tribus de Israel, y los 12 apóstoles pues son los que ya vemos que es el cimiento en donde está construida la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque aunque cada uno quizás haya hecho un trabajo diferente, pero son complementarios el uno con el otro. Las puertas, como podemos ver, que son, que dice, ¿verdad?, en el 14, y sobre ellos 12 montes, los 12 apóstoles del Cordero. Ok, pero en el de anterior encontrábamos las 12 puertas, que las 12 puertas dice que eran perlas. Bueno, después da la explicación en los versículos en adelante, da la explicación de lo que es el fundamento y cómo. Pero en este caso podemos ver que las 12 puertas, así como en el tabernáculo, el tabernáculo tenía una entrada, y por esa entrada tenía que pasar, que pasaban los sacerdotes y los judíos, pero antes de llegar al lugar santo, a la edificación donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, tenían que haber una purificación a través del agua, de lavarse las manos, los pies, o de quitarse toda la inmundicia que traían de afuera. O sea, como decir, el pecado que nosotros traemos del mundo es una inmundicia, pero cuando reconocemos a Jesús, nos lavamos a través de su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, y nos purificamos para ahora entrar a un lugar santo, en donde tenemos acceso directo a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, y poder así hacer nuestras peticiones a Él. Por eso, entonces, las puertas son entradas, y los apóstoles el fundamento de Cristo a través del Evangelio. El apóstol Pablo da referencia del nuevo templo de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice en el 19, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, en quien vosotros son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu, pues, el Espíritu Santo. Entonces, aquí claramente vemos la relación que tienen los 12 patriarcas, las 12 puertas y los 12 fundamentos. O sea, hablando de los patriarcas como puerta y hablando del fundamento que son los apóstoles. Por eso nosotros debemos de practicar ¿qué? Un evangelio apostólico. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que dejarme guiar, porque los apóstoles fueron los enviados por nuestro Señor Jesucristo para que llevaran el mensaje. Pero como los apóstoles murieron, e incluso muchos de los que también habían aprendido, a los cuales habían educado, por ejemplo, el apóstol Juan, había educado a este hombre, se me olvida el nombre, que lo metieron en un horno. Allá en una de las 7 iglesias aparece el relato de Policarpo, de esta persona, que por no renunciar al Evangelio de Cristo, por no blasfemar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, él fue metido en ese horno y torturado hasta alcanzar la muerte, porque lo metieron en un buey edificado de puro metal, y en medio pues tenía una entrada, y luego le pusieron fuego para que este hombre se cociera, se sancochara, si lo queremos ver bajo este punto de vista, dentro de ese buey que era de metal, y así murió este Policarpo. Y cuando le dijeron que renunciara al Señor, dijo: tantos años he vivido en la presencia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y nunca, dijo, me ha fallado, nunca me ha abandonado, nunca nunca ha dejado de tomarme en cuenta. O sea, sigo siendo, y por eso dijo
que alababa y bendecía el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y los enemigos del Evangelio, cuando vieron que él no renunciaba, entonces fue que lo martirizaron. Pero ¿qué pasó después de esto? Nos damos cuenta, mis hermanos, que lamentablemente las doctrinas se han torcido. Las doctrinas tomaron otros puntos de vista. ¿Por qué? Porque cada quien comenzó a hacer, desde la Reforma, pues cada quien comenzó a querer analizar la palabra de acuerdo a su propio entendimiento, porque de la Reforma hacia acá, pues lamentablemente se perdió mucho la esencia de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que hasta hoy en día, por eso hay diversidad de iglesias, hay diversidad de doctrinas, hay diversidad de creencias. Unos creen en Jesús como el Hijo de Dios, otros rechazan a Jesús como el Hijo de Dios, otros creemos en Jesús como nuestro único Salvador personal y que fuera de Él no hay otra salvación, mientras que otros dicen que la salvación se puede alcanzar por otros medios. Entonces, todo esto nos ha llevado, por eso que digo, que nosotros debemos de tener un evangelio apostólico. Y el evangelio apostólico no es decir yo soy apóstol y profeta, como algunos dicen, ¿verdad? Y no estoy criticando, sino que es la palabra que a veces muchos utilizan para decir es que yo soy apostólico. Pero en la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo muchas veces no lo toman tal como está, sino que también creen otros, o sea, le dan otros agregados. Y eso es por lo que le digo, que el fundamento del evangelio está en los apóstoles y que la entrada a la Nueva Jerusalén, o por decirlo así, para la entrada que nosotros tenemos para ir al cielo, para ir al Padre, es nuestro Señor Jesucristo, quien proviene ¿de dónde? De los judíos. Y como Él proviene de los judíos, entonces tanto los profetas del Antiguo Testamento como los 12 patriarcas, que también son descendientes de ellos y que de ahí proviene nuestro Señor Jesucristo, entonces nos damos cuenta que la salvación la tenemos a través de los judíos. La salvación, nosotros los gentiles, la iglesia gentil, la hemos obtenido a través por la negación de los israelitas, por la negación del pueblo de Israel de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, por no reconocer a Jesús como el ungido, como el enviado, como como el Mesías. No lo creyeron, y es por eso que nosotros hoy, gracias al Señor, tenemos pues esa oportunidad. Así que vemos pues como un grupo de hombres pescadores, refiriéndose a los apóstoles, de pescadores del mar de Galilea, fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo para encargarse de colocar el fundamento de la iglesia naciente, la iglesia que nació después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque de ahí da el banderillazo de salida en donde los romanos, donde todavía no había iglesia romana, sino que la iglesia romana se levanta o se constituye allá por el año 325, porque habían dos grupos, unos que se llamaban los lapsis y otros que eran los que aguantaron, si lo queremos decir de esta manera, los que aguantaron todo el sufrimiento que ellos tuvieron que recibir de parte de las persecuciones que se dieron para abandonar el evangelio. Entonces nos damos cuenta, por eso decía que por eso hoy muchas veces la palabra ha tenido algún cambio para algunos mentalmente, no por la escritura. Entonces, mis queridos hermanos, espero que cada uno de nosotros podamos aprender y nos demos cuenta que si nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estará dentro de nosotros, brillaremos con esa luz que nos da a través de su palabra y el poder del Espíritu Santo. Y también que si la ciudad de la Nueva Jerusalén es un prototipo, por decirlo así, de la gloria que la iglesia va a vivir en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros en ese lugar y también está con nosotros hoy en día en nuestros corazones. Así que, mis hermanos, por favor, aprendamos de la palabra y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe para salir adelante en cualquier situación o circunstancia que ahora estemos viviendo. Así que vamos a concluir con estos versículos del 9 al 14 y posteriormente pues vamos a continuar hasta terminar el capítulo 21, pues en las siguientes etapas. Así que vamos a orar.
Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das y gracias porque hasta aquí, mi Señor, tú has sido fiel con cada uno de nosotros que hemos creído en tu nombre. Así también, Padre, te suplico ahora, pues, una vez más, por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras familias que representamos en donde quiera que se encuentren, dentro o fuera de nuestro país El Salvador, como también, Señor, de cada uno de nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que estén, que seas tú, por favor, ayudándoles en cualquier circunstancia, en cualquier situación, Señor, ayudándoles a levantarse de las camas, de los hospitales, de sus casas, Señor, donde ahora se encuentran recluidos, por decirlo así, dentro de sus cuartos, Señor, en donde ahora pues están, que no se pueden mover de esa cama por la enfermedad, por la fractura, por la caída o por lo que sea, Señor, que seas tú, por favor, teniendo misericordia de cada uno de nuestros hermanos. Y asimismo, una vez más, te suplico, Señor, que tengas misericordia de mi madre, Señor, y que por favor puedas poner tu mano poderosa de sanidad. Y que si llegamos, Señor, hasta las últimas consecuencias, que sería la operación, te ruego, Padre, que seas tú también el que nos ayudes, el que nos provea, Señor, para poder pagar esa cuenta, Señor, y así, papito lindo, volver a tener a nuestra madre con mis hermanos, pues, a nuestro lado, Señor, para tener los años más de vida, el cual tú les puedas prestar, Señor. Desde ya, pues, te agradezco, Señor, todo lo que has hecho por ellas hasta este momento, todo lo que has hecho por cada uno de nosotros y todo lo que harás, Señor, por todos aquellos que invocamos tu nombre y creemos en ti como nuestro único Salvador personal. Papito lindo, gracias por todas las maravillas. Gracias, Señor, por el conocimiento que nos das a través de tu palabra y gracias por la guía del Espíritu Santo, Señor, y que nunca nos abandona y que siempre estamos, Señor, ahí prestos, pues, a poder recibir su instrucción. Así que desde ya, Señor, te suplico, pues, una vez más, que seas tú bendiciendo a nuestra nación El Salvador, por nuestras autoridades civiles y militares, también las pongo en el hueco de tu mano, y que seas tú también proveyéndole, Señor, para cada uno de nuestros compatriotas en necesidad, en problemas, en circunstancias que ahora estén pasando, tanto de enfermedad, problemas familiares, problemas de trabajo, problemas económicos, Señor, como también problemas de familia, en el hueco de tu mano los deposito. Hoy, Señor, quiero rogarte que toques mentes y corazones también de nuestros familiares, en donde quiera que se encuentren, que aún no te han reconocido como Salvador personal, y que en esta hora, mi Señor, puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de la vida que nos da y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones y no nos apartemos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto estará llamando a su iglesia. Así que un buen día.